Bienvenidos a la sesión número 9 del curso Legislación y Técnica Aduanera. Hasta el momento, en la sesión número 8, cerrando la unidad número 4, hemos hecho una revisión completa hasta la sección de regímenes aduaneros de carácter especial, en base a la Ley General de Aduanas. Ahora vamos a iniciar la unidad número 5, que corresponde a la sesión número 9, la primera parte de esta unidad, en la cual vamos a conocer un poco más sobre ¿cuál es el procedimiento para el registro de ingreso y salida de mercancías? Recuerda nuevamente que para llevar a cabo el desarrollo de este curso, Legislación y Técnica Aduanera, debes apoyarte en dos documentos oficiales a modo de respaldo: la Ley General de Aduanas y el Reglamento de la Ley General de Aduanas. Ambos documentos son de acceso libre, de carácter gratuito, en la página web de la SUNAT. La información la vas a encontrar en esta fuente, que es la página de la SUNAT, como prioridad, porque es ahí donde se actualiza de manera mucho más rápida cualquier modificación que se lleve a cabo tanto en la ley como en el reglamento. Muy bien. Recordemos entonces que estamos en el curso de Legislación y Técnica Aduanera, una revisión completa sobre la Ley General de Aduanas, la interpretación de la Ley General de Aduanas, y como medio de apoyo estamos revisando también información que aparece en el reglamento. Veamos. Unidad número 5, sesión número 9. Primera parte de la unidad número 5, vinculada al registro de ingreso y salida de mercancías. Vamos a revisar en primer lugar la Ley General de Aduanas, el artículo número 100. ¿Ok? Vamos a consultar la Ley General de Aduanas, el artículo número 100, el cual lleva por título Generalidades sobre el ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas. Así que vamos a ver el ingreso y salida de mercancías y de forma muy rápida, muy general, revisaremos también el ingreso y salida de medios de transporte y personas. En primer lugar, vamos a revisar el artículo 100, el cual nos habla de lugares habilitados, es decir, espacios o recintos considerados habilitados para registrar el ingreso y salida de mercancías, ingreso y salida de personas, ingreso y salida de medios de transporte. Estos lugares habilitados para registrar el ingreso y la salida de mercancías, medios de transporte y personas son denominados zona primaria. ¿Ok? Zona primaria. Es decir, al utilizar esta terminología de zona primaria, nos estamos refiriendo a que este espacio geográfico es considerado, entre comillas, territorio internacional, no territorio aduanero nacional, territorio internacional. Ahora, estos lugares o espacios son autorizados dentro del territorio aduanero, ¿ok? Por la SUNAT y la Administración Aduanera de manera muy especial para registrar ingreso y salida, como mencionamos hace un instante, de mercancías, medios de transporte y personas. ¿Cuáles son estos lugares considerados de manera estratégica habilitados para registro de ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas? Son las zonas primarias. ¿Qué es una zona primaria? Es un territorio de carácter internacional, donde se llevan a cabo procesos, procedimientos y operatividad aduanera. ¿Cuáles son estos lugares específicamente? Los puertos, los aeropuertos y las vías terrestres, ¿ok? Y las vías terminales terrestres. ¿Eso qué quiere decir? Los lugares habilitados por los cuales puede ingresar y puede salir mercancía, medios de transporte y personas, y que son considerados zona primaria o territorio internacional, vienen a ser los terminales marítimos o puertos, los terminales aéreos, los aeropuertos, los terminales terrestres, vehiculares y ferroviarios. Además de considerarse también dentro de estos lugares habilitados los centros de atención en frontera, es decir, los establecimientos aduaneros que se encuentran en el límite fronterizo de nuestro país con otro país, centros de atención en frontera, así como también hemos mencionado hace un instante los puertos, aeropuertos y terminales terrestres. Es importante también considerar los centros de atención en frontera. ¿Por qué? Porque como mencionamos, este ingreso y salida no es solamente de mercancías y medios de transporte, sino también de personas. Por eso hablamos de un centro de atención en frontera, un recinto, un establecimiento aduanero considerado zona primaria,
donde se lleva a cabo el registro de ingreso y salida de personas de la mano con personal de migraciones, el personal que en este caso participa como un agente vinculado a las operaciones aduaneras, pero que proviene de la Policía Nacional. Ahora, otro dato importante que hay que recordar aquí. Todo medio de transporte, mercancía o persona que ingresa o sale del territorio aduanero tiene que someterse a un control por parte de la SUNAT y la Administración Aduanera. En el caso del ingreso y salida de medios de transporte, estos medios de transporte tienen que encontrarse registrados como operadores de comercio exterior. En el caso de que hablemos sobre mercancías, estas mercancías tienen que someterse a un canal de control. ¿Ok? Canal de control, el cual es asignado por la Administración Aduanera y ejecutado por un representante de la Administración Aduanera y Vista de Aduanas. Y para el ingreso y salida de personas, como mencionamos hace un instante, la SUNAT de la Administración Aduanera cuentan con la Policía Nacional de Perú en el área de migraciones. Finalmente, entonces, concluimos en que es la Administración Aduanera quien va a regular este ingreso y salida, tanto de personas, medios de transporte y mercancías. Inclusive, las mercancías pueden ingresar y salir a través de tuberías, ductos y cables. Ejemplo, los ductos que tenemos para trasladar, por ejemplo, gas natural hacia Bolivia. A través de cables u otros medios. A través de la prestación de servicios en los centros de atención en frontera. Considerados también los provenientes de naufragios o accidentes que hayan ocurrido cerca de nuestro litoral. Avanzamos un poco más y ahora nos vamos al artículo 101. Aquí encontramos información vinculada a la transmisión de información de manifiesto de carga y documentos vinculados. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a conocer un poco más sobre la persona que es responsable de transmitir los documentos, ¿ok? Como el manifiesto de carga, entre otros, hacia la administración aduanera para permitir el ingreso o salida de una mercancía, medio de transporte o persona. En este caso, cuando hablamos de mercancías, es el transportista internacional o su representante quien es el encargado de transmitir, entregar información del manifiesto de carga y de los demás documentos que están vinculados al manifiesto de carga. Esto según el registro que aparece en el reglamento de la Ley General de Aduanas. Recuerda también que así como existe un agente, en ese caso, así como existe un transportista internacional como operador de comercio exterior, este transportista internacional muchas veces trabaja de la mano de otro operador de comercio exterior, que es el agente de carga internacional. En otras palabras, existe un trabajo en conjunto por parte del transportista internacional y el agente de carga internacional. Así como el transportista transmite la información de manifiesto de carga y demás documentos, lo que hace el agente de carga internacional es transmitir información de manifiesto, pero para la carga consolidada o desconsolidada. Consolidada para poder exportar, desconsolidada para poder someter la carga a un proceso de nacionalización o importación. Eso sí, existen plazos determinados por el reglamento de la Ley General de Aduanas para cada régimen aduanero que se deben cumplir. Ahora, de manera muy excepcional, dependiendo de la ubicación geográfica y las limitaciones que existan en dicho espacio, la SUNAT y la Administración Aduanera podrían autorizar la presentación física de los documentos en reemplazo de la transmisión electrónica. Nuevamente, esto depende mucho de las restricciones o limitaciones que exista en determinada zona primaria, en determinado espacio registrado oficialmente para permitir ingreso y salida de mercancías. El artículo 102, por otro lado, nos habla de la transmisión de información sobre el ingreso y salida de mercancías. Y nuevamente volvemos a hacer mención al transportista internacional y al agente de carga. Estos dos operadores de comercio exterior deben encontrarse registrados y autorizados por la SUNAT y la Administración Aduanera como operadores de comercio exterior oficiales. Para ello deben tener un código de autorización y registro.
Ellos son los encargados en transmitir y presentar información de todos los actos relacionados con el ingreso o la salida de una mercancía. El artículo 103 nos habla de rectificación e incorporación de documentos. ¿Qué sucede si en este caso los documentos que nos permiten ingresar o la salida de una mercancía desde una zona primaria están siendo considerados como documentos incompletos, documentos mal llenados? ¿Qué es lo que ocurre bajo esta situación? ¿Qué tiene que hacer el agente de carga y en este caso también el transportista internacional? En primer lugar, el transportista o el agente de carga tienen toda la potestad para poder rectificar, ¿ok?, un documento mal llenado, e inclusive tienen la potestad para poder incorporar nuevos documentos al manifiesto de carga, sea este un manifiesto de carga desconsolidado para importar o consolidado para exportar. Recuerda entonces que tanto el transportista internacional como el agente de carga tienen la potestad de poder rectificar e inclusive incorporar documentos al manifiesto de carga original, sea este consolidado o desconsolidado. Siempre y claro, siempre y cuando, ¿ok?, no se haya emitido pronunciamiento por parte de la administración aduanera sobre alguna acción de control en las mercancías. Eso sí, dentro del plazo que establece el reglamento. ¿Qué sucede si en este caso la administración aduanera, durante la acción de ese control extraordinario, encuentra una mercancía que no fue declarada en el manifiesto de carga, mercancía que no aparece como declarada? Se ha encontrado una mercancía que está dentro del contenedor, pero que no aparece en los documentos. Si se encuentra este tipo de mercancía que no está manifestada o verificada en cuanto a la diferencia de cantidad, en cuanto a la diferencia de peso en el contenedor, es decir, no solamente encuentras mercancía que no se declaró, sino que hay una diferencia entre el peso o la cantidad de mercancías que se declaró versus la mercancía que se está encontrando en esta acción de control extraordinario. ¿Qué es lo que sucede? Cae bajo comiso. Es decir, la administración aduanera inmediatamente, tan pronto ha llevado a cabo la acción de control y ha encontrado mercancía que no declaraste, o ha encontrado mercancía en exceso de la que declaraste, en cantidad o en volumen, o en peso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a someter ese excedente o la mercancía no declarada a un comiso. Ahora, cuando la mercancía cae en comiso, está congelada, está paralizada, no se puede nacionalizar esa carga, a no ser que la mercancía haya sido consignada correctamente en la declaración o en una información anticipada que presentó en este caso el agente de carga o el transportista internacional. Eso quiere decir que si la mercancía cae en comiso, pero se demuestra que el agente de carga o el transportista internacional incorporaron o rectificaron documentos al manifiesto de carga, en ese caso se libera la mercancía porque se acepta que la solicitud de corrección ha sido planeada y ha sido presentada dentro del plazo establecido. De lo contrario, si no existe esta rectificación o incorporación de documentos al manifiesto de carga por parte del transportista internacional o el agente de carga, la mercancía queda en comiso. El artículo 104 nos habla de las medidas de control. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Bajo, como explicamos hace un instante, un control extraordinario, también se puede llevar a cabo medidas de control rutinarios. ¿Cómo así? La administración aduanera, dentro de zona primaria, tiene toda la potestad para exigir un registro de control o la ejecución de un proceso de control extraordinario, porque te encuentras en zona primaria, en territorio internacional. Por ende, es aquí donde la autoridad aduanera, sin mayor problema, puede exigir que el medio de transporte descargue, desembale una mercancía y disponer de las medidas que estime necesarias para efectuar el control. Para esto debe estar presente
el transportista y debe proporcionar los medios que requiera, en este caso, la administración aduanera, ¿no? Los documentos y las facilidades del caso. Entonces recuerda que mientras hablamos de zona primaria, un espacio habilitado para el ingreso o salida de mercancías, es aquí donde la autoridad aduanera tiene toda la potestad de exigir un control extraordinario, el cual implica que se descargue un contenedor, que se desembale una mercancía y se pueda disponer de las medidas de control necesarias, ¿no? Realizar pruebas, verificar y contrastar información física versus documentaria, estando obligado el transportista a proporcionarle los medios que requiera y las facilidades del caso para esta medida de control extraordinario. En el artículo 105 de la descarga y carga de mercancías, recuerda, como mencionamos hace un instante, la autoridad aduanera puede exigir ese control extraordinario solo dentro de la zona primaria, territorio internacional, ¿ok? Por donde ingresa, por donde sale la mercancía, en medio de transporte y también las personas. En conclusión, así suena algo redundante, el artículo 105 nos dice exactamente lo mismo, que solamente la administración aduanera puede ser considerada la única entidad competente para autorizar la descarga o la carga de mercancías en esa zona primaria. ¿Ok? Nuevamente, yo sé que suena redundante que a cada rato se menciona la autoridad aduanera, pero recuerda que estamos hablando de la Ley General de Aduanas. Por eso es que hay una mención frecuente dentro de cada uno de los artículos para realzar la potestad o las atribuciones que puede tener consigo este organismo. Entonces, en el artículo 105 de descarga y carga nos vuelven a hacer mención de que la administración aduanera es la única entidad competente que podría autorizar la descarga o la carga de mercancías, así como también puede solicitar el control extraordinario. ¿Ok? Solamente la autoridad aduanera puede proponer medidas de control en base a exigir la descarga, el desembalaje de mercancías y disponer de medidas necesarias para las cuales tiene que participar el transportista internacional, facilitando este proceso de control extraordinario. Otro punto importante del artículo 105, que nos habla ya de la descarga y la carga de mercancías, hace nuevamente alusión a zona primaria. Nuevamente estamos volviendo a hablar de zona primaria. ¿Ok? Un espacio habilitado exclusivamente para el ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas. Esa descarga y carga solamente puede efectuarse dentro de una zona primaria. Y ya hemos dicho cuáles son las zonas primarias principales. Número uno, terminal portuario. Número dos, el terminal aéreo. Número tres, el terminal terrestre internacional. Y número cuatro, podemos tomar en cuenta aquí un operador de comercio exterior que viene a ser el almacén aduanero, ¿no? Que puede brindar servicios como almacén temporal o como depósito aduanero. ¿Qué más se podría considerar zona primaria de manera muy especial? Una zona franca, que es una combinación de zona primaria y zona secundaria, ¿no? Ahora, de manera muy especial, ¿ok? De manera muy especial, y ahora vamos a ver un ejemplo, excepcionalmente la administración aduanera podría autorizar la descarga y la carga en zona secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que tengo una empresa en la cual trabajo con productos que requieren de una cadena de frío muy particular, ¿ok? Una cadena de frío muy particular, que no es común encontrar en cualquier almacén aduanero. Por ende, yo sé que para realizar mi proceso de exportación, necesito trasladar mi mercancía hacia un almacén aduanero donde la administración aduanera asignará un canal de control que deba efectuarse para la exportación. Tan pronto se asigna el canal de control, la mercancía que está en el almacén se somete a esa revisión, esa inspección, de la mano del vista de aduana y mi agente de aduana como representación de mi empresa. Se lleva a cabo el control, se cierra el contenedor, se pone el precinto de seguridad y la mercancía permanece en el almacén custodiada por
personal de ese almacén en esa zona primaria en espera de que llegue el medio de transporte internacional en el cual voy a embarcar finalmente dicha mercancía. Pero ¿qué sucede? Si la mercancía con la que yo trabajo es una mercancía demasiado sensible, es una mercancía que no puede permanecer de manera tan confiada en un almacén aduanero. Y es más, difícilmente voy a encontrar un almacén aduanero especializado en ese tipo de carga. Yo puedo excepcionalmente, a través de mi agente de aduana, solicitar a la administración aduanera que me permita, ¿ok?, considerar mi almacén que se encuentra en zona secundaria o territorio nacional. Yo puedo solicitar que de manera muy excepcional se considere mi almacén que está en zona secundaria como zona primaria, de manera temporal, de modo tal que sería en este caso el vista de aduana que tendría que acercarse a mi local, a mi almacén, en mi empresa, llevar ahí a cabo el canal de control asignado, colocar el precinto de seguridad y resguardar dicha mercancía dentro de mis instalaciones que temporalmente están siendo consideradas zona primaria, bajo una solicitud especial, en espera de que llegue el medio de transporte. Tan pronto llega el medio de transporte, la mercancía va a salir de mi almacén aduanero, donde estaba siendo custodiada la mercancía bajo controles y sistemas de calidad idóneos para dicho tipo de mercancía, va a ser trasladada con rumbo al terminal marítimo, al terminal aéreo, al terminal terrestre internacional, donde se llevará a cabo ya el proceso de embarque. Eso quiere decir que la administración aduanera, excepcionalmente, de manera muy particular y dependiendo de una argumentación justificada documentariamente al detalle, puede considerar zona secundaria temporalmente como zona primaria. ¿Ok? Esto de manera muy breve, de manera muy temporal. Otro ejemplo donde se da esta situación, cuando por ejemplo se lleva a cabo una feria, un evento internacional en nuestro país, que se lleva a cabo una feria internacional. Hay un recinto ferial que temporalmente es considerado zona primaria. ¿Qué quiere decir? La administración aduanera sabe que ese espacio geográfico, el recinto donde se va a llevar a cabo la feria, es zona secundaria, es territorio nacional, pero temporalmente le atribuye la calificación de zona primaria mientras dure el evento para que la mercancía que viene del extranjero para ser expuesta en ese espacio geográfico, en el recinto ferial, puede ingresar sin mayor problema. Se lleve a cabo, en este caso, la feria en ese recinto, termina la feria y la mercancía es reembarcada. Y la mercancía, en este caso, mientras se encuentra dentro del recinto ferial, posee la característica de que está todavía en territorio internacional, está resguardada por la administración aduanera, no ha pagado tributos a la importación. Y por eso es que temporalmente se considera esa zona secundaria una zona primaria. Ahí tenemos otro ejemplo del artículo número 105. Además de ello, recordemos también, como indica el artículo 105, que ninguna autoridad bajo responsabilidad podrá permitir que la carga de mercancías sin autorización de la autoridad aduanera se lleve a cabo. ¿Quién es el único ente que puede autorizar esto? La administración aduanera. Avanzamos un poco más y ahora vamos a conocer los registros de ingreso de mercancías, los procesos para el ingreso de mercancías. En la entrega y traslado de mercancías, ¿cómo es que procede? En primer lugar, es el transportista internacional, como ya habíamos mencionado hace un instante, quien entrega las mercancías en el punto de llegada, sin obligación de trasladar la mercancía a un espacio temporal, a un almacén temporal. ¿Ok? El medio de transporte lo único que hace es, viene del extranjero a nuestro territorio aduanero, llega a la zona primaria, al Muelle Norte, por ejemplo, Muelle Norte del Callao, el APM Terminals, cumple con llegar al Muelle Norte y listo. El transportista internacional ha cumplido con entregar la mercancía en el punto de llegada. El transportista internacional no tiene la obligación de trasladar la mercancía a un espacio temporal. Es decir, no tiene la obligación de descargar la mercancía del medio de transporte del buque y trasladarla hasta otro espacio considerado zona primaria, un almacén temporal.
¿ok? No es obligación del transportista internacional. La carga se entrega en ese lugar designado, en esa zona primaria. Pero antes de que llegue la mercancía, es el importador, ¿ok? Es el importador o consignatario quien de la mano con su agente de aduana tuvo que haber realizado antes de que llegue la mercancía la presentación de la declaración aduanera de mercancías, ¿no? La declaración electrónica, la DAM, para que la administración aduanera sepa que este importador o consignatario tiene la intención de nacionalizar una carga que ya está en camino. Aparte de presentar la declaración electrónica, la administración aduanera va a revisar esa declaración. Si está bien llenada de manera correcta, colocará la fecha de numeración y la numeración de esa DAM. En consecuencia, lo único que falta es que en este caso el importador presente los documentos a la administración aduanera y espere la asignación de un canal de control. En paralelo, también debe ir pagando los tributos o presentando una garantía. La responsabilidad aduanera del transportista es entregar la mercancía simplemente, ¿ok? Simplemente en el punto convenido de llegada, en el terminal marítimo, aéreo o terrestre. Esa mercancía, en teoría, debe ser sujeta a un canal de control. Y ese canal de control se lleva a cabo en un almacén aduanero. Tal como hemos dicho hace un instante, el almacén aduanero es considerado zona primaria. Y es en ese espacio geográfico donde se van a establecer las medidas de control, donde se asignará el canal de control y se ejecutará la inspección de las mercancías. En el artículo 107 nos hablan de una autorización especial de zona primaria. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Lo mismo que planteamos hace un instante, pero para el ingreso de mercancías. Imagina que yo estoy importando una mercancía, como por ejemplo las vacunas de COVID-19, que no pueden permanecer en un almacén temporal. ¿Por qué? Por las mismas condiciones especiales que se necesita para mantener el buen estado de las mismas. Pero resulta que nuestra empresa tiene un espacio acondicionado dentro de zona secundaria para albergar dicha mercancía. En este caso, a solicitud del importador o consignatario, tú puedes enviar documentos a la administración aduanera solicitando que te autoricen trasladar las mercancías tan pronto lleguen a locales que van a ser temporalmente considerados zona primaria, es decir, tu propio local. Pero ojo, solamente va a ser trasladado a tu propio local que temporalmente será considerado zona primaria para la ejecución del canal de control. Todavía no puedes disponer de esa mercancía. Tiene que pasar el canal de control, tienes que haber pagado los tributos o presentar una garantía y esperar que la administración aduanera te concede el levanta. Recién en ese momento ya puedes disponer de esa mercancía y se consideraría que ya no está en zona primaria, sino en zona secundaria. Profesor, pero ¿y quién va a cubrir los gastos del almacén? El dueño consignatario, tú como importador, eres quien debe asumir obligaciones de los almacenes aduaneros. ¿Qué quiere decir? Si tú eres el importador y tú vas a ingresar al almacén a retirar la mercancía, un almacén temporal, cualquier mala manipulación que se lleve a cabo va a ser responsabilidad tuya. Pero si la mercancía está custodiada en el almacén y sucede alguna desgracia, se cae tu contenedor y tú no tuviste absolutamente nada que ver y todavía no habías retirado la mercancía del almacén, acuérdate que tú todavía no eras el dueño. Todavía no estaba bajo tu potestad esa mercancía. Estaba resguardada en zona primaria, en territorio internacional, en el almacén. Por ende, el almacén es quien se hace responsable y la administración aduanera te indemniza con la garantía que ha presentado el almacén. Y luego de ello, la administración aduanera le exige al almacén que renueve la garantía que tiene con ellos. Otro dato importante en el artículo 108 es cuando nos hablan de la transmisión de información a cargo del almacén. ¿Qué quiere decir esto? Los almacenes, como son operadores de comercio exterior, son empresas privadas autorizadas a trabajar prestando servicios aduaneros bajo la autorización y supervisión de la SUNAT y la Administración Aduanera. Por ende, los almacenes también transmiten información relacionada a la carga que reciben o que deben recibir. Por ejemplo, si yo voy a exportar y de mi local salen 20 toneladas de espárragos, sale de mi local con un transportista, ¿no? Para cubrir un flete local e ingresar al almacén.
Pero ¿qué pasa si esas 20 toneladas que salieron de mi local no llegan completas, llegan 19,5 toneladas al local del almacén? El almacén no te va a permitir ingresar. El almacén te va a decir un momentito, en tus documentos aparece 20 toneladas y yo estoy registrando aquí en la nota de tarja, ahora que tu vehículo está pasando por esa balanza, 19,5 toneladas. No te voy a permitir el ingreso al almacén, porque si te permito el ingreso, después yo me tendría que hacer responsable. Así que no vas a ingresar, voy a reportar esto a la administración aduanera. Transmiten información entonces relacionada a la carga que reciben o a la carga que están registrando que sale de las instalaciones. Por ejemplo, imagina que la mercancía sí hubiera ingresado al almacén. 20 toneladas de espárragos ingresaron al almacén, 20 toneladas de espárragos. ¿Dónde aparece esa información? Como oficial, en la nota de tarja de ingreso. La mercancía, mientras está en el almacén, pasa al canal de control asignado. El vista de aduana cierra el contenedor con el precinto de seguridad. Pasan 2 días, llega el medio de transporte, la mercancía va a salir del almacén, el almacén también es desconfiado. Al momento en que sale la mercancía del almacén, el almacén te va a decir, muy bien, a lavarme las manos, nota de tarja de salida. 20 toneladas, perfecto, ojo, está saliendo del almacén con 20 toneladas. Tarja de ingreso, tarja de salida, 20 toneladas, no es mi problema, en adelante. Sale la mercancía del almacén, ¿rumbo a dónde? Al terminal marítimo, al muelle sur, al DP World. Pero ojo, el terminal marítimo te va a decir un momentito, antes de que ingreses, por favor, ticket de balanza. Pasa por esa balanza. Oye, pero 19 toneladas, yo tengo el reporte de la nota de tarja de salida del almacén y dice 20. ¿Cómo van a ser 19 ahora que estás ingresando al terminal marítimo? A un momento no vas a ingresar. Esa es la forma en la que el almacén aduanero se protege, porque sabe que cualquier incidencia dentro de sus instalaciones es responsabilidad directamente que recae sobre ellos. Y en este caso, la administración aduanera la que va a indemnizar al consignatario o al consignante, cogiendo parte del dinero que presentó el almacén como garantía y luego exigiéndole al almacén que reponga dicha garantía. Responsabilidad por el cuidado y control de mercancías, lo que te expliqué hace un instante. Los almacenes aduaneros o los dueños y consignatarios, dependiendo de la eventualidad, son responsables por el cuidado y control de la mercancía en su recepción. Ejemplo, si yo dejo la mercancía en el almacén y la he sometido a un régimen de depósito aduanero, es decir, va a permanecer ahí 12 meses, yo solamente voy cada fin de mes para ver que se encuentre bien la mercancía o cambiar el embalaje. Nada más, no voy a nacionalizar. Y en una de esas visitas se me cae una paleta completa de mercancía, responsable voy a ser yo, porque cada maniobra que yo realice dentro de las instalaciones del almacén las voy a realizar de la mano con un representante del almacén. Ahora, sería algo distinto si ocurre algún incidente en el almacén cuando yo no estuve presente como consignatario. Ahí sí quien es el responsable es directamente el almacén o el operador de comercio exterior. La salida de mercancías. Igual, para la entrega y el embarque de la mercancía es el almacén temporal quien debe registrar la salida de sus instalaciones con destino al terminal marítimo, tal como vimos hace un instante. Y con eso hemos terminado la revisión de la sesión número 9, la cual nos ayuda a conocer un poco mejor cuál es el proceso de ingreso y salida de mercancías, pero ojo, alineando la forma o la metodología de estudio en base a la Ley General de Aduana y al reglamento de la Ley General de Aduana. Es cierto que acá nos hemos enfocado en la ley y en el reglamento, por eso el curso es Legislación y Técnica Aduanera. Sin embargo, hay otro curso, el de Operatividad de Comercio Exterior, donde trabajamos un poco más a fondo los procesos operativos, es decir, paso a paso, cómo se ejecuta cada régimen aduanero, los documentos que hay de por medio, los operadores de comercio exterior. En este caso, recuerda que el curso es Legislación y Técnica Aduanera, por ello es que estamos dando prioridad al manejo de la ley y el reglamento para el desarrollo de este curso. Nos vemos en la sesión número 10.